Sean bienvenidos al foro Territorio y Pueblos Indígenas en la mira de la explotación minera, campaña a corazón abierto, defendamos nuestra madre tierra. Para darle comienzo a las actividades del foro, le daremos la palabra a Daisy Ramírez García, que es parte de la red de apoyo a la policía comunitaria, parte de un grupo de organizaciones que estamos organizando este foro con el objetivo de discutir en términos generales la situación de los pueblos ante el proceso de extensión de la explotación minera. Entonces le damos la palabra a Daisy. Gracias. Buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas. Con el propósito de entrever las injusticias que ejerce el Estado y hoy más directamente las empresas transnacionales contra los territorios campesinos e indígenas, y para mirar las diversas luchas que se están llevando a cabo en los vastos rincones del país, es lo que nos convoca a estar unidos en un espacio de discusión y reflexión para abordar desde la academia y desde las experiencias directas de lucha una de las tantas problemáticas que aquejan a los pueblos originarios y al resto de la sociedad de nuestro país, de nuestro continente y el mundo entero: la explotación minera. Desde el llamado descubrimiento de América, los etnocidios, el saqueo y la explotación no han parado. Países como México hemos seguido siendo los proveedores de materias primas para el desarrollo del capitalismo, representado a lo largo de la historia de su desarrollo por diversos países, quienes se autodenominan punta del desarrollo industrial, económico, político, social y hasta cultural. En conjunto con el Estado mexicano, las voraces empresas transnacionales tienen prácticamente concesionado todo el territorio para fines de la explotación de los recursos naturales y humanos. El 12% del territorio nacional se encuentra en manos de empresas mineras, quienes literalmente lo han robado a los pueblos indígenas y campesinos, contando con 50 años para devastar regiones enteras ricas en recursos naturales, humanos, culturales. Todo esto respaldado legalmente por el artículo 27 constitucional, su contrarreforma salinista, la ley agraria de 1992, la ley minera con sus cambios importantes en 1993 y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado en 1994. Marco que permite la entrada, el despojo, violación de derechos humanos y colectivos, devastación cultural, ambiental, contaminación de lagos, ríos, desaparición de flora, fauna, enfermedades, deplorables condiciones de trabajo para quienes se emplean en las minas y al final enriquecimiento de unos cuantos. Quizá a primera vista parezca que este problema es solo de los pueblos indígenas y campesinos, incluso solo de aquellos pueblos indígenas y campesinos donde existe explotación minera. Sin embargo, el robo, la explotación y la violación a los derechos fundamentales del ser humano, incluso la burla por parte de nuestros gobernantes y las transnacionales, tarde o temprano llega a cada uno de nosotros, pues nos están despojando de lo que nos pertenece y pertenecerá a las próximas generaciones, a quienes seguramente les tocará seguir en la lucha y en la defensa de los territorios. De ahí la importancia de conocer todas y cada una de las luchas que hoy en día están más vivas que nunca. Los compañeros aquí presentes y muchos otros que no lo están, han demostrado que sí es posible defender nuestros territorios. Por eso mismo es importante conocer cada una de nuestras trincheras y crear estrategias conjuntas de defensa, cooperación y participación para hacer frente a las adversidades que encontremos en el largo camino de resistencia. Hoy y en este espacio universitario es un buen momento para conocernos y comenzar a sumar esfuerzos en la defensa de los territorios y pueblos indígenas que están en manos de la explotación minera. Sean bienvenidos, compañeros, a este espacio de reflexión y esperemos que de este foro salgan buenas soluciones y acciones para defender nuestros territorios. Gracias. Bien, antes de comenzar, creo que era importante hacer un agradecimiento a todos los compañeros que se trasladaron para poder estar acá, a los compañeros académicos que también desde el principio aceptaron con plena disposición estar en esta mesa. También agradecer a todos ustedes por la presencia y especialmente agradecer al Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, que gracias a ellos, en gran medida, este evento pudo desarrollarse, y también a los compañeros que estamos en la organización.
Esta mesa la vamos a dividir en dos secciones. Una primera parte de la presentación, para no hacerlo demasiado larga, participarán 4 compañeros, luego someteremos 40 minutos de discusión, haremos un receso y regresaremos a la segunda parte de la discusión. No se trata de 2 mesas, sino de una sola mesa para propiciar la discusión, pero que por fines prácticos se va a dividir en 2 espacios para poder generar más cercanía en el debate y a su vez para no hacerlo demasiado largo cada una de las presentaciones. Entonces, inicialmente le damos la palabra entonces para que comience la discusión a la doctora Nester Ceseña, y es economista, investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y del Grupo de Trabajo de Hegemonías y Emancipaciones de Claxo, directora por 10 años de la revista Chiapas y cuenta con innumerables publicaciones sobre temas sociales y ambientales y muchas otras cosas que también ustedes saben. Pero sin más le damos la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, compañeros. La verdad que es un gusto poder compartir esta mesa con todos los compañeros que están peleando por cosas tan importantes, que son importantes para todos nosotros, aunque vivamos en la ciudad. Y pues buenos días a todos y a todas. A mí me toca la dura tarea de empezar como un poco intentando dar una especie de contexto para lo que vamos a debatir hoy acá. Y yo empezaría diciendo que en este momento de la historia, en todas partes del mundo donde pongamos la mirada, vamos a encontrar procesos similares a los que estamos teniendo en México. Procesos en los cuales se ha iniciado una lucha por los recursos, por el territorio y los recursos. El capitalismo se encuentra en un momento en el que le es más vital que nunca volver a apoderarse de los territorios y de todo lo que hay en estos territorios, en virtud de la competencia futura, en virtud de la escasez relativa que se ha ido generando de muchos de estos elementos que son necesarios para la producción de hoy, pero que también son necesarios para la producción de mañana. Vean ustedes que de repente se apoderan de regiones del planeta donde no están seguros lo que hay, o están seguros de que hay un elemento que les interesa, pero dicen, pero tomemos un área más amplia porque por ahí pueden aparecer otras cosas que pueden resultar interesantes en el futuro. Es decir, la lógica del capitalismo hoy es esa, la profundidad que ha alcanzado este capitalismo es justamente esta de llegar a lo más profundo de aquello que hay, como para poderlo monopolizar, para poder disponer de todo eso que hay para la reproducción capitalista en su conjunto. Reproducción capitalista que por supuesto es jerárquica, no es lo mismo una empresita de textiles que está en una comunidad por ahí apartada que una gran transnacional que se está apropiando todos los bosques para producir celulosa o algunas otras cosas que les son necesarias en este momento. Entonces, pero sin embargo es una lógica compartida por todos. O sea, ¿qué es lo que hay de común en este proceso? Lo que hay de común es que se parte de una idea en la que el progreso, la marcha hacia el futuro e incluso la supervivencia propia se juega en el terreno de la apropiación de la naturaleza, de la apropiación de la naturaleza humana también, de la apropiación de los hombres, del trabajo, de la apropiación en términos generales, porque el capitalismo, digamos, su base de funcionamiento es justamente esta, la objetivación de la riqueza, de cualquier tipo de riqueza en cualquier lugar donde se encuentre. Nosotros tenemos simultáneamente con esto que ha venido ocurriendo, que después de estos 30, 40 años de neoliberalismo y de lucha encarnizada de los mercados por romper todas las trabas, ahora se ha sumado un nuevo ingrediente que es el de la fuerza, es decir, cuando el mercado empieza a ser insuficiente como elemento disciplinador de la sociedad del planeta o de las sociedades del planeta, ha sido necesario introducir un elemento nuevo que le ayude al mercado.
y que ahí donde los pueblos están rechazando ciertas políticas, las políticas neoliberales que fueron rechazadas por todos lados de diferentes maneras, a veces como un rechazo a tarifas por servicios públicos, a veces por la construcción de cambio, por lo que sea, ¿no? Tuvieron diferente tipo de rechazos. Y todo esto, bueno, empezó a necesitar un elemento de fuerza de parte del capital, y el capital llegaba no solamente con la fuerza económica ya, sino con una serie de componentes que son directamente la fuerza militar, policíaca o de seguridad de diferentes maneras, pero también con elementos de reordenamiento normativo. Es decir, hay un cambio de reglas del juego general que empieza en las localidades o en territorios nacionales, pero que en realidad en poco tiempo se convierte en una política mundial que tiende justamente a romper las trabas para permitir que este proceso de apropiación siga adelante. Y hoy tenemos combinadas estas dos cosas, o estas dos, tres, cuatro, porque también tenemos ahí mismo una lucha cultural que es muy importante y a la que me voy a referir un poco después, que todas ellas están, digamos, poniendo en juego todas las fuerzas del sistema para construir las condiciones que hacen posible esta apropiación con la menor resistencia posible o con el control, el mayor control posible de esas resistencias. Tenemos en el mundo, yo decía, muchos casos, muchos conflictos, muchísimos conflictos, que si nos ponemos a sumarlos no terminamos nunca, y además si hacemos una lista de ellos no vamos a entender cuál es la lógica general, porque vamos a tener lo mismo, uno por una hidroeléctrica, otro porque les están construyendo un camino en medio de la selva y entonces les están rompiendo los equilibrios ecológicos, otro porque están contaminando un río que es de donde la población se surte. En fin, va a haber una infinidad de casos de conflicto en los cuales en realidad lo que tienen todos de común, bueno, por un lado es que son conflictos de algún modo vinculados al territorio y a la posesión del territorio. Por otro lado, son conflictos que tienen de común que están respondiendo a estas nuevas formas, a estas nuevas modalidades de globalización capitalista. Y por otro lado tienen de común algo que para mí es mucho más quizá importante, digamos que nos da como un campo de trabajo más esencial, más cualitativo, y es que están poniendo en cuestión o confrontando diferentes formas o modos de vida. Lo que está en cuestión cuando se construye una carretera que atraviesa la Amazonia, por ejemplo, son los modos de vida. Los modos de vida de aquellos que promueven el progreso y los modos de vida de aquellos que están resistiendo el embate de la carretera en sus comunidades. Y entonces tenemos ahí que, en verdad, es una lucha por el territorio, pero no por un territorio físico. No por un territorio entendido como una entidad geográfica solamente, también lo es, ¿no? Sino como un territorio entendido como una entidad histórico-cultural, como una entidad que ha sido construida a lo largo del tiempo, y de tiempos muy largos, por cierto, mucho más largos que los del capitalismo, que han permitido ir construyendo una forma de territorialidad, una forma de relacionamiento entre la sociedad y la naturaleza, que incluso rompe esa frontera entre sociedad y naturaleza en muchos de los casos, y que hace que la naturaleza no sea entendida como objeto a ser dominado, sino como el otro complementario. Y eso hace una diferencia muy grande, porque para el capitalismo todo aquello que se le pone enfrente es un objeto apropiable, como decíamos en un inicio. Es decir, todo sujeto tiende a ser desestructurado, un pueblo organizado tiende a ser desestructurado, esa es la manera como el capitalismo se acerca,
desestructurado para poder ser controlado por sus pedazos, por sus fracciones, de manera que sea reordenado de acuerdo con ciertos patrones que tienen que ver con los modos de vida propios del progreso, propios del capitalismo. No es una maldad, es una razón de ser que es peor todavía. Porque cuando alguien nos hace una maldad, de repente lo podemos convencer de que no sea malo, pero ¿cómo lo convencemos de que se niegue a sí mismo? Es algo mucho más complicado. Entonces, la batalla es muy profunda, muy difícil, y no tiene que ver solamente con si se permite una mina en un lugar o no. Es toda la forma de vida, los modos de vida históricos, de larga duración, los que están en cuestión en cada una de estas pequeñas batallas. Y les digo pequeñas porque, bueno, en este contexto lo son, pero son grandes batallas cada una, porque cada una de ellas en realidad está expresando esta contradicción, está expresando justamente esta lucha, aunque a veces incluso no sea de manera tan consciente. Yo pienso, y voy a ser muy corta porque creo que lo más importante para nosotros hoy quizás es oír a los compañeros que nos vienen a contar estas experiencias de lucha. Yo pienso que algo que entonces con primera aproximación que les doy, algo que es muy importante es empezar a perder el miedo en pensar ¿cuáles son esas formas de vida, esos modos de vida? ¿A qué estamos acostumbrados? ¿A qué nos han acostumbrado como si fuera algo natural? Bueno, nos han acostumbrado a pensar en el progreso, por supuesto. Nos han acostumbrado a pensar en el desarrollo. Tendemos mucho a decir, bueno, es que este desarrollo no nos gusta, el de las transnacionales, queremos nuestro propio desarrollo. Desarrollo es una categoría que corresponde a un cierto sistema de pensamiento, que es también un sistema de vida, y es el del capital, es el capitalista. Entonces ese desarrollo siempre está pensado como la capacidad que genera la sociedad para dominar las fuerzas de la naturaleza y servirse de ellas. Esa es la definición de desarrollo. Ese desarrollo no es lo que queremos, ese desarrollo es lo que nos está destruyendo en todos lados. Entonces, más allá de pensar en decir nuestro propio desarrollo, el desarrollo bueno y el desarrollo malo, nuevamente yo haría un llamado para que ustedes piensen mucho en eso, porque no se trata de una forma de maldad, se trata de un modo de ser. Y ese modo de ser no es el bueno y el malo, el buen desarrollo y el mal desarrollo. El desarrollo es un modo de concebir la historia y la vida. Nosotros tenemos otros modos que hemos heredado, pero también otros modos que tenemos que reinventar. A partir de esos que hemos heredado, que estamos reinventando todos los días, que de hecho los pueblos están reinventando en estas luchas cotidianamente, y que son modos de vida que tenemos que empezar a teorizar, a conceptualizar, a concretar, a defender, a debatir teóricamente y verdaderamente a perder el miedo de decir somos una diversidad en el planeta. En el planeta no hay solo capitalismo. Afortunadamente estos otros modos de vida, estos otros modos de pensar y de entender el mundo y el cosmos son tan fuertes que han permanecido aún después de 500 años de capitalismo. Han permanecido, siguen vivos, se han reconstruido a través de estos 500 años y se siguen reconstruyendo y nos están dando alternativas. Yo no creo que es el caso hoy de venir a pensar en cómo inventamos un programa, una alternativa, ¿no?, que nos permita resolver estos problemas. Creo que más bien estamos ante el desafío de cómo hacemos para recuperar todo esto, no solo visibilizarlo, que en parte está visibilizado, sino fortalecerlo, convertirlo realmente en un pilar de reconstrucción de nuestras sociedades, y cómo a través de esta reconstrucción podemos ir carcomiendo eso otro que no queremos. Eso es el capital, lo que nos propone el capitalismo. ¿Cómo podemos ir deteniendo el embate de las mineras sabiendo que no es detener a la Barrick Gold,
es detener esta forma de vida y de devastar el planeta, de devastar a la humanidad, porque en el planeta la humanidad es una de las partes importantes de la vida, no es la más importante, es solo una de ellas, pero también cuenta. O sea, el problema hoy no es una catástrofe ecológica que deja al hombre intocado, es una catástrofe ecológica general que pone en riesgo la vida. Y ante ese riesgo de la vida, cada una de estas pequeñas batallas, aisladas a veces articuladas, es una forma de ir reconstruyendo esa posibilidad de salir adelante, que no es una posibilidad, porque solo el capitalismo tiende a homogeneizar, sino que son muchas posibilidades. Una de las primeras cosas que tenemos que empezar admitiendo es construir una sociedad no capitalista, es construir una sociedad de sociedades. El no capitalismo tiene muchas vertientes, muchas han sido propuestas ya incluso con consignas políticas como el socialismo del siglo XXI, el vivir bien, etc. El mundo donde caben todos los mundos, cualquiera que a ustedes se les ocurra. Muchas otras no han sido enunciadas así, pero todas estas son alternativas al capitalismo, todas estas están pensando en construir sociedades, organizaciones sociales, políticas no capitalistas. Cada una está desafiando el capitalismo a su manera y todas nos están proponiendo posibilidades, cada una en su lugar, en su tiempo y de acuerdo con sus condiciones, pues históricas y coyunturales. Yo creo que una mesa como la de hoy es una enorme oportunidad para justamente explorar todas esas diversidades y también cuáles son esos elementos comunes que yo me atrevería a decir, no busquemos esa unidad de todos juntos en alianza contra él, ¿no? Sino esa unidad que es natural, que viene de la globalidad misma que tiene la vida en el planeta, no de la globalización, de la globalidad de la vida. Y esa vida y esa historia del planeta que es global es la que nos está ofreciendo hoy alternativas que están articuladas porque no puede ser de otra manera. Yo con esto dejaría un poco, creo que hay mucho que trabajar ahí. Yo veo aquí muchos estudiantes, mucha gente de la universidad, que de repente sería muy interesante convocarlos a que sus investigaciones, sus tesis, los trabajos que hacen en las materias, tengan en cuenta este gran debate. Tenemos que instalar en la universidad este gran debate, que es un debate civilizatorio, que es un debate epistemológico, que nos tiene que permitir abrir otras ventanas de entendimiento de lo que es el mundo, de lo que es el cosmos, la vida, ¿no? El futuro, a partir de lo que somos, de lo que ya tenemos con nosotros y que a veces no queremos reconocer, que es lo que nos aportan los pueblos indios y los pueblos mestizos de este planeta. Muchas gracias. Muchas gracias a Maite Ceseña, y nos parece muy importante la forma en que pone en contexto qué es lo que estamos haciendo acá en este foro, porque están personas de distintas organizaciones queriendo debatir acá con académicos, con la comunidad universitaria, porque se trata de un problema que rebasa mucho más allá la lucha de una experiencia, y que la mejor forma de luchar es compartir experiencias, no solo de lucha contra la minera, sino contra todos estos procesos de apropiación que incluye la lucha contra presas y contra muchos otros elementos, ¿no? Por eso es que es importante esta forma de contextualizar. Algunos elementos que nos faltaron decir al principio: las intervenciones, la idea es que sean entre unos 15 o 20 minutos, exactamente lo que fue esta intervención por cada uno de los ponentes y de las organizaciones, y luego al final de la primera parte se abrirá una ronda de preguntas con intervenciones, eso es importante, de máximo 3 minutos, máximo. No con nuevas intervenciones. Entonces, eso es la idea, para poder generar un espacio de discusión verdadera donde se puedan intercambiar todos los puntos y sobre todo aunar estrategias, y que es la idea fundamental de poder estar y que nos convoca. Le damos entonces sin más la palabra a José Luis Abarca Montejo. Él es de la coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minera, REMA, y específicamente de Chicobucén, Chiapas.
Buenos días tengan todos ustedes. Como acaba de comentar aquí el compañero, ¿verdad? Soy José Luis Abarca Montejo, vengo de la coordinación de la red mexicana afectados por la minería de Chicomucelo, Chiapas. El problema que se suscita, ¿verdad? En la comunidad es un problema sobre minería, sobre una minera canadiense, ¿verdad? Que se establece dentro de la comunidad, dentro de un ejido de la comunidad. Eso a partir del año del 2005 aproximadamente, empieza la minera a ingresar a la comunidad, explicando, ¿verdad? El motivo de su llegada, ¿verdad? Y una de sus justificantes era de que pues iba a generar fuentes de empleo, desarrollo a la comunidad. Pero para ese entonces la empresa minera ya había comprado terrenos ejidales, ya había hecho contratos y convenios con el ejido como con el propio gobierno del estado. ¿Por qué comento esto? Porque es así como las empresas mineras llegan a las comunidades ejidales, en este caso en Chicomucelo, y vienen acaparando las tierras que son de los ejidos y que por intereses personales están pasando a manos de empresas transnacionales. Esta lucha que empieza a partir del 2007 aproximadamente, la Red Mexicana de Afectados por la Minería de Chicomucelo, una organización de 15 personas aproximadamente, dentro de la organización pues quien llevaba la coordinación pues era mi padre. Menciono que era mi padre porque él fue asesinado por la empresa minera el 27 de noviembre del 2009, afuera de la casa. Es difícil entender, o más bien concientizar a las personas, ¿verdad?, que es el trabajo más duro de las organizaciones, a las comunidades que están siendo afectadas. ¿Por qué? Porque el gobierno influye mucho en las decisiones. Influye porque si los ejidos no hacen convenio con las empresas mineras, simplemente el gobierno no les entrega proyectos de agricultura o ganadería, que esos son uno de los sectores productivos del municipio. El municipio no está apto a minería, yo creo que ni Chicomucelo, ni San Luis Potosí, ni Guadalajara, ni Guerrero, ¿verdad? Creemos que debemos cuidar nuestro medio ambiente, porque para ello vienen muchas repercusiones, como lo hemos notado en nuestro municipio. Para empezar, la corrupción que se dio a saber por esta empresa minera, cuando la empresa minera bonificaba al presidente municipal, o sea, al alcalde municipal, con una cantidad de 10,000 pesos, ¿sí?, mensuales. Eso significa que el presidente municipal tenía intereses personales para que la empresa minera siguiera elaborando dentro del municipio. Es así como las empresas mineras vienen corrompiendo a las autoridades. Eso fue en el municipio. Vaya a saber si es SEMAVI, que es la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, o del gobierno, en el caso federal, pues las dependencias. Entonces, bueno, a pesar de eso, el movimiento se empieza en el 2007, ¿sí? Vienen represalias en este grupo, ¿verdad? A este grupo de personas que coordinaba, que estaban en contra de la minera por los efectos que estaban repercutiendo en el municipio, que eran la corrupción, que era un desequilibrio social, ¿sí?, y un desequilibrio ambiental. Un desequilibrio social porque la empresa minera empieza por formar un grupo, voy a mencionarlo así, de delincuentes, ¿sí?, un grupo de seguridad para ellos, para trasladar la mercancía, o en este caso para trasladar el material que ellos extraían en el ejido, que es un material llamado varita, ¿verdad? Esto significa que para estas personas que andaban armadas, ¿sí?,
pues le servía de seguridad también a los empresarios, a los directivos de esta empresa. Y con esto, humillando a los pobladores, intimidando a los pobladores, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se dieran cuenta de la gravedad que estaba ocurriendo, de que estas empresas estaban provocando. ¿Por qué? ¿Por qué de la gravedad y por qué del desequilibrio social? Porque entonces las personas empiezan a intimidarse, a atemorizarse, y sobre todo los camiones con el cual transportaban el material, ¿verdad? Son camiones pesados de toneladas. Estas transitaban por unas calles de escuelas y de guarderías. En el 2008 aproximadamente, mi padre pues bloquea una calle adyacente de la comunidad, ¿sí? La bloquea para esto, para no permitir el tránsito de estos camiones. Con esto llegan malestares en el municipio y en el gobierno del estado. Tal es el caso de que en el 2009, en el mes de julio, mi padre pues fue arrestado por delincuencia organizada, ¿sí? por desarrollo a la comunidad, algo similar, no recuerdo muy bien, y bueno, fueron 5 cargos, ¿verdad? Delincuencia organizada, y era la otra. Tal era el caso, ¿verdad?, que fue tan grave el asunto que llegaron estas personas con armas largas, llegaron a donde estaba mi padre, pues apuntaron en su persona y pues lo detuvieron y lo trasladaron a la capital, de Tuxtla Gutiérrez. Sí, con todos estos cargos, nosotros, la familia, no sabíamos si esto había sido un secuestro por parte de los delincuentes que habían contratado a la empresa minera. Inmediatamente nos trasladamos a la capital y sí nos dimos cuenta de que había sido una orden de localización y presentación, como así se le llama actualmente, ¿verdad? Y no pudiendo resolver su situación jurídica en ese momento, después de 24 horas le giran una orden de arraigo, ¿sí? Esto por un periodo de 9 días aproximadamente, que fue lo que él estuvo en una casa de seguridad por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde él se mantuvo ahí. Ahora, si algo acaban de mencionar aquí la compañera, era de que es cierto, de que si todos podemos hacer y podemos defender, es muy cierto, hay quienes, en este caso de mi padre, pues que tuvo que defenderlo con la vida, ¿verdad? Él aún estando arraigado, pues quien tenía contacto directo pues era conmigo, y él decía que no, en ningún momento él se iba a rendir, que nosotros continuáramos con la lucha y que se llevara a cabo el primer encuentro que se iba a llevar a cabo en la comunidad de Chicomuceno, ¿sí?, en contra de la minera. Para ese entonces, para eso significaba el arraigo para ellos, ¿sí?, de que mi padre no estuviera presente ese día, que era el 27 y 28 de agosto. Pero vaya que en ese momento, después de habernos relacionado con otras organizaciones, ¿sí?, el gobierno de Chiapas se muestra sensible a la opinión internacional. Les digo que se muestra sensible en ese aspecto porque cuando nos mandan a llamar familiares, el hermano de mi padre y a mí, y el otro abogado, ellos mencionan de que pues ya han recibido llamadas telefónicas de otros países y que pues, lo mejor era dejar libre a mi papá porque no les convenía. Y lo que nos dijeron era de que pues que lo que estaba haciendo mi papá pues era bloqueando un desarrollo para la comunidad porque la empresa minera generaba empleos y todo un montón de cosas. Bueno, entonces a pesar de eso, yo pues lo que pude contestarles, ¿verdad?, a esta persona era de que
la opinión o la decisión no correspondía nada más de mi padre, ni de mí, ni del grupo de personas que estábamos presentes, ¿sí?, sino de la comunidad entera, porque es así como debió haberse